Hola profe, espero que esté bien. Aquí estoy grabando el video que nos solicitó para explicar los ejercicios. Y los ejercicios que voy a explicar son el B porque tiene suma y resta, el D que tiene multiplicación y el F que tiene división. Bueno, el B primero me pedía Z1 más Z2 menos Z3. Z1 es 4 menos 2i, Z2 es 3 más 5i y Z3 es menos 1 menos 3i. Y lo puse en paréntesis porque ahí hay una resta. Luego lo que hice fue bajar estos números y aquí el menos cambia todos los signos que están dentro del paréntesis. Entonces quedaría más 1 más 3. Luego simplemente lo que hice fue buscar los números reales y los sumé y resté según correspondía y me dio 8. Y luego hice lo mismo con los números imaginarios y me dio más 6i. Y ese fue el resultado que me dio en el ejercicio B. Luego el ejercicio D, que es Z4 por Z2. Z4 es 7 más i y Z2 es 3 más 5i. Y lo que hice fue ir multiplicando término por término. 7 por 3 es 21. 7 por 5i es 35i. Luego con la i. I por 3 es 3i. Y la i por el 5i me da 5i elevado a 2. Entonces aquí lo que hice fue bajar el 21 porque era el único número real. Y sumé estos dos números imaginarios y me dio 38i. Luego aquí abajo lo que hice fue pasar el i elevado a 2 en su forma como potencia y sería menos 1. Entonces queda 5 por menos 1. Aquí lo que hice fue bajar el 21 y el 38i y multipliqué el 5 por el menos 1 y me da menos 5. Entonces resté estos dos números reales, me dio 16 y conservé el 38i. Y el resultado final sería 16 más 38i. En el ejercicio F, que es Z4 dividido en Z2, el Z4 queda en la parte del numerador y es 7 más i. Y Z2, que es 3 más 5i, queda en la parte del denominador. Luego lo que hay que hacer es amplificar, en este caso por Z2, que es el número que está en el denominador. El conjugado, lo único que cambia es el signo del número imaginario. Entonces sería 3 menos 5i. Luego aquí arriba lo que hice fue multiplicar término por término. 7 por 3 es 21. 7 por menos 5i es menos 35i. I por 3 es 3i. Y por menos 5i es menos 5i elevado a 2. Y abajo queda una suma por su diferencia, que sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Luego seguí aquí abajo el ejercicio, dejé el 21 porque era el único número real, resté el 35i más el 3i y me dio menos 32i. Luego lo que hice fue pasar la i2 a potencia, que es menos 1. Entonces sería menos 5 por menos 1. Y abajo resolví 3 elevado a 2 es 9. Y 5i elevado a 2 es 25 por menos 1, que es la potencia de i elevado a 2. Luego lo que hice fue conservar el 21 menos 32i y multipliqué el menos 5 por menos 1 y me da más 5. Y abajo hice lo mismo, conservé el 9 y menos 25 por menos 1 es más 25. Luego lo que hice fue sumar los números reales, que sería 26, y conservé el menos 32i. Y abajo hice lo mismo, sumé el 9 más el 25 y sería 34. Y ese es el resultado final del ejercicio F. Lo que más me costó hacer o entender fue el ejercicio H,
porque tenía muchas operaciones y muchos complejos. Entonces fui sacando los resultados de cada operación, pero cuando ya tenía el resultado de todos no sabía qué hacer. Pero igual usted nos mandó un correo y se me complicó un poco menos, pero igual me costó bastante hacerlo. Y también lo que se me olvidaba era pasar a potencia el i elevado 2. De repente iba en la mitad del ejercicio y me daba cuenta que no lo había pasado a potencia. Entonces me complicaba porque no sabía qué hacer y ahí me daba cuenta que nunca lo había pasado a potencia. Pero eso fue como lo que más me costó entender y hacer.